Desarrollo del sistema nervioso central. Empezaremos con el desarrollo del sistema nervioso en general y la médula espinal. Podemos destacar de la primera imagen de esta diapositiva al neuroepitelio, a la cresta neural, al tubo neural y a la notocorda. A la tercera semana la notocorda induce al ectodermo a diferenciarse en el neuroectodermo que formará la placa neural, cuyos bordes laterales forman los pliegues neurales que se fusionan en sentido cefálico-caudal para constituir el tubo neural. El extremo abierto caudal es el neuroporo anterior que se cierra al día 25 y el cefálico es el posterior que se cierra al día 28. Esta segunda diapositiva nos muestra dos imágenes diferentes. En la imagen A podemos ver a la parte cefálica con tres vesículas. Estas tres vesículas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. En la parte B, para la quinta semana, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo queda como tal y sin división, y el rombencéfalo queda dividido en metencéfalo y en mielencéfalo. Estas 5 vesículas originan estructuras importantes y tienen continuidad con el lumen de la médula espinal. Desarrollo de la médula espinal. Cuando se cierra el tubo neural, su pared se compone de células neuroepiteliales que proliferan para formar la capa neuroepitelial. Las células de esta capa se diferencian en neuroblastos, que forman la capa del manto que más tarde originará la sustancia gris de la médula espinal. Los neuroblastos de igual manera dan origen a fibras nerviosas que constituyen la capa marginal. Esta capa marginal dará origen a la sustancia blanca de la médula espinal. Un engrosamiento ventral de la capa del manto origina las placas basales con neuronas motoras o células motoras. Estas células motoras se encuentran en el asta anterior, como podemos ver en la imagen de color azul, mientras que un engrosamiento dorsal origina las placas alares con neuronas sensitivas o células sensitivas que podemos ver de color celeste. Ambas placas están separadas por un surco limitante. Diferenciación histológica. Las células neuronales provienen de los neuroblastos, los cuales anteriormente provinieron de las células neuroepiteliales. En un primer periodo son apolares y redondas. Se les conoce como neuroblastos apolares. Posteriormente aparecen dos procesos citoplasmáticos a ambos lados y se le conoce como neuroblasto bipolar. Uno de estos procesos forma un axón primitivo y el otro se arboriza y forma dendritas primitivas. Cuando se forman los neuroblastos pierden su capacidad de división. Células de la glía, a partir de células neuroepiteliales, generan glioblastos, que son células de sostén primitivas, las cuales migran al manto y a la capa marginal. En el manto forman los astrocitos protoplasmáticos y fibrilares, y en la capa marginal a los oligodendrocitos. Células de la cresta neural, de origen ectodérmico, migran en dirección lateral y dan origen a los ganglios sensitivos de la raíz dorsal de los nervios espinales. Generan en sí a los neuroblastos autónomos, células de Schwann, células pigmentadas, odontoblastos, meninges y mesénquimas de los arcos faringeos. Nervios espinales están formados por dos raíces. Hay raíces nerviosas dorsales que son sensitivas, ganglios de la raíz dorsal y provienen de la cresta neural. Y las raíces nerviosas ventrales, que se caracterizan por ser motoras, aparecen en la cuarta semana y se dan a partir de los cuerpos celulares nerviosos en las placas basales. Finalmente, la mielinización, que se da por las células de Schwann, específicamente en los nervios periféricos, solo es para un axón y se originan de la cresta neural, y las células oligodendrocíticas que sirven para 50 axones. Y bueno, para concluir, la mielinización inicia en el cuarto mes de vida intrauterina. Cerebro y rombencéfalo. El cerebro se divide en tallo cerebral, que es una continuación de la médula espinal, el cual está compuesto por mielencéfalo, puente del metencéfalo y mesencéfalo, y los centros superiores, compuestos por cerebelo y hemisferios cerebrales, que se acentúan las placas alares. Tras el cierre del tubo neural, el cerebro está constituido por tres vesículas: el rombencéfalo, cerebro posterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el prosencéfalo, cerebro anterior. Más tarde, estas vesículas primarias se subdividen en 5 regiones distintas. El rombencéfalo se divide en mielencéfalo, que forma el bulbo raquídeo. Esta región tiene una placa basal para las neuronas eferentes, somáticas y viscerales, y una placa alar para las neuronas aferentes. Además, incluye a neuronas de los nervios accesorio, vago, glosofaringio e hipogloso, los cuales inervan la musculatura de la lengua. Y el metencéfalo, que incluye a neuronas de los nervios abducens, troclear y oculomotor, que inervan la musculatura del ojo. Esta vesícula cerebral se caracteriza por la formación del cerebelo, centro coordinador de la postura y el movimiento, que deriva de las placas alares.
y el puente, la vía de las fibras nerviosas entre médula espinal y cortezas, cerebral y cerebelosa. Este deriva de las placas basales. El cerebelo se forma a partir de los labios rómbicos, que comprimidos forman la placa cerebelosa. El embrión en la 12ª semana va a tener una zona llamada permis y dos regiones laterales llamados hemisferios. Posteriormente se formará una fisura transversal, la cual separa al nódulo del vermis y al flóculo lateral de los hemisferios, formando el lóbulo flóculo-nodular, siendo la parte más primitiva del cerebelo. En la imagen derecha observamos el desarrollo del cerebelo, donde a las 15 semanas se formará la capa granulosa externa en la superficie de la placa cerebelosa. Posteriormente, las células de dicha capa migran hacia el interior para mezclarse con las células de Purkinje y formar la corteza definitiva del cerebelo. El núcleo dentado es uno de los núcleos cerebelosos profundos y alcanza su posición final antes del nacimiento. Mesencéfalo. Crece la capa marginal de las placas basales y forma los pedúnculos cerebrales. Las placas alares se dividen en un colículo anterior y posterior separados por un surco transversal. Cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores, uno eferente somático que tiene al nervio oculomotor y al troclear, y un eferente visceral donde está el núcleo de Edinger-Westphal. Prosencéfalo, diencéfalo. La placa del techo está integrada por una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesenquima vascularizado. En su región caudal aparece un engrosamiento pineal, que en la 7ª semana comienza a evaginarse constituyendo el cuerpo pineal. Las placas alares forman las paredes del diencéfalo. Tenemos al tálamo y el hipotálamo divididos por el surco hipotalámico. Glándula hipófisis o pituitaria. 3ª semana. La bolsa de Rathke aparece en la cavidad oral y crece en dirección dorsal hacia el infundíbulo. Al final del 2º mes pierde su conexión con la cavidad oral. Posteriormente, las células de la pared posterior de la bolsa aumentan y constituyen el lóbulo anterior de la hipófisis. Una extensión pequeña de este lóbulo forma la pars tuberalis. La pared posterior de la bolsa constituye la pars intermedia. El infundíbulo da origen al tallo y la neurohipófisis. Telencéfalo, constituido por dos evaginaciones laterales, los hemisferios cerebrales y una porción medial, la lámina terminal. 5ª semana, surgen los hemisferios cerebrales. Para la mitad del 2º mes, la porción basal de los hemisferios crece y se le conoce como cuerpo estriado. Los plexos coroideos se forman en el techo de los hemisferios y sobresalen hacia el interior del ventrículo lateral. El cuerpo estriado se expande en dirección posterior, una porción dorsomedial, el núcleo caudado, y una porción ventrolateral, el núcleo lentiforme. Estos dos forman parte de los ganglios basales. El crecimiento continuo de los hemisferios cerebrales en direcciones anterior, dorsal e inferior determina la formación de los lóbulos frontal, temporal y occipital respectivamente. Área ubicada entre los lóbulos frontal y temporal se deprime y se le conoce como ínsula. La corteza cerebral se desarrolla a partir del palio, que tiene 3 regiones: la paleocorteza, la arqueocorteza y la neocorteza. El arqueopalio se relaciona con la corteza olfatoria y forma el hipocampo y el paleopalio, que son las porciones más antiguas de la corteza. En este sentido, el neopalio sería la porción más reciente de la corteza y comprende un 90% de la estructura cortical. En el neopalio, olas de neuroblastos migran hasta alcanzar una posición subpial, así manteniéndose en una posición más profunda en la corteza. En tanto, los que se formen de manera posterior se mantienen en una ubicación más superficial. Al nacer, la corteza tiene un aspecto estratificado que deriva de la diferenciación de células en capas. La corteza motora contiene un gran número de células piramidales y las áreas sensitivas se caracterizan por poseer células granulosas. La diferenciación del sistema olfatorio depende de interacciones del epitelio y el mesénquima. Estas tienen lugar entre las células de la cresta neural y del ectodermo de la prominencia frontonasal, para constituir así las placas olfatorias. Entre las mismas células de la cresta neural y la región paleopálica del telencéfalo se constituyen los bulbos olfatorios. Las células de las placas nasales se diferencian en neuronas sensitivas primarias del epitelio nasal, las cuales cuentan con axones, los cuales crecen y establecen contacto con neuronas secundarias en los bulbos olfatorios en desarrollo. Para la 7ª semana, estas sinapsis están bien establecidas y al final del tiempo se continúa con el crecimiento del cerebro, los bulbos olfatorios, los tractos olfatorios y de las neuronas secundarias, las cuales se elongan y juntos constituyen el nervio olfatorio. Desarrollo de las comisuras. Al inicio de cada hemisferio cerebral crece como una estructura independiente. Sin embargo, al final del 3er mes, grupos de fibras nerviosas crecen hacia uno y otro lado, con lo que conectan un hemisferio con el otro. Estas fibras se forman en haces, estos se les denomina comisuras, y muchas aprovechan la lámina terminal que se forma en la región craneal del prosencéfalo.
La lámina terminal se extiende a través de la placa del techo del diencéfalo hacia el quiasma óptico y proporciona una conexión inicial entre los hemisferios. El primero de los haces aparece en la lámina terminal. Este corresponde a la comisura anterior. Está constituida por fibras que conectan el bulbo olfatorio y las áreas cerebrales relacionadas con un hemisferio con las del lado opuesto. La segunda comisura en aparecer es la comisura del hipocampo, o fornix. Sus fibras derivan del hipocampo y convergen en la lámina terminal cerca de la placa del techo del diencéfalo. Otra comisura importante viene a ser el cuerpo calloso, el cual aparece en la 10ª semana del desarrollo y conecta las áreas no olfatorias de las cortezas cerebrales derecha e izquierda. Al inicio forman un haz pequeño de la lámina terminal. Además de las tres comisuras mencionadas, en el desarrollo de la lámina terminal aparecen otras tres fuera de esta, dos de ellas las comisuras posterior y avenular, y finalmente la tercera que viene a ser el quiasma óptico. Desarrollo de las meninges. Las meninges son tres capas membranosas que cubren al cerebro y la médula espinal. Estas membranas derivan de una combinación del mesodermo y las células de la cresta neural y comienzan a formarse entre la cuarta y la quinta semana. Durante el periodo fetal temprano, la capa externa se engrosa para dar origen a la resistente dura madre. En tanto, la capa interna constituye la pía aracnoides y la pía madre y la aracnoides integran a la leptomeninge. De manera eventual, la pía madre se adhiere con firmeza a la superficie del cerebro y la médula espinal, y cuando se separa de la aracnoide se forma un espacio, el espacio subaracnoideo. La dura madre es un saco fibroso resistente que encierra la aracnoides en el cerebro. La dura madre delimita los senos venosos de las granulaciones aracnoideas, lo cual permite que el líquido cefalorraquídeo se absorba hacia el sistema venoso. Se proyectan dentro de estos senos. La dura madre también sostiene el cerebro por medio de la formación de varios tabiques. Uno de ellos viene a ser la hoz del cerebro, lo cual separa los dos hemisferios. Otro tabique es la tienda del cerebrero, que forma un techo sobre esta estructura. En tanto, la hoz del cerebelo se extiende en dirección ventral desde la tienda del cerebelo entre dos hemisferios cerebelosos. El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, o LCR, es secretado por los plexos coroideos dentro de los ventrículos cerebrales. Estos plexos son modificaciones de la capa ependimaria y producen alrededor de 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo por día. El líquido circula por los ventrículos cerebrales tras salir de los ventrículos laterales. Por ejemplo, por los forámenes interventriculares ingresa el tercer ventrículo y luego pasa por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. La cantidad de líquido cefalorraquídeo ingresa al canal espinal, en tanto otra porción sale del cuarto ventrículo por sus orificios medial y laterales, para alcanzar el espacio subaracnoideo que circunda al sistema nervioso central. En el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo es absorbido hacia fuera del sistema venoso por las granulaciones aracnoideas, en particular las que se proyectan al interior del seno sagital superior. El líquido cefalorraquídeo mantiene en suspensión al cerebro y de este modo genera un acoginamiento para el cerebro y le confiere una flotabilidad. De tal modo no comprime con su peso en los nervios cerebrales contra el interior del cráneo. Nervios craneales. Hacia la cuarta semana del desarrollo se observan 12 pares craneales. Todos los nervios, excepto el olfativo y el óptico, emergen del tronco encefálico y de estos solo el oculomotor emerge fuera de la región del romboencéfalo. En el romboencéfalo, los centros de proliferación en el neuroepitelio establecen 8 segmentos distintos, los rombómeros. Estos originan los núcleos motores de los pares craneales 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Los ganglios sensitivos de los pares craneales se originan a partir de las placas ectodérmicas, nasal, óptica y 4 epibranquiales, y las células de la cresta neural. Las placas epibranquiales contribuyen a la formación de los ganglios para los nervios de los arcos faringeos 5, 7, 9 y 10. Los ganglios parasimpáticos, viscerales eferentes, proceden de células de la cresta neural y sus fibras son transportadas por los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está compuesto por fibras motoras. Estas van a inervar el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas secretoras. Estas se van a dividir en dos partes, una parte simpática y otra parte parasimpática.
Sistema nervioso simpático. En ella se localizan neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Las neuronas preganglionares se ubican en columnas celulares mediolaterales hasta de la médula espinal de los niveles desde la T1 hasta la L2. Las neuronas postganglionares en ganglios prevertebrales preaórticos situados alrededor de la arteria celíaca mesentérica superior y mesentérica inferior. La formación de los ganglios simpáticos se da por la migración de las células de la cresta neural, también así para constituir ganglios de la raíz dorsal y ganglios de la médula suprarrenal. Las fibras preganglionares se originan en los cuerpos celulares. Al entrar en el nervio raquídeo hasta llegar al tronco simpático, una vez llegado ahí, forman sinapsis, ascienden o descienden por ella en otros niveles, o cruzan sin formar sinapsis para dirigirse a los ganglios prevertebrales y reunirse como nervios esplásnicos abdominopélvicos. Sistema nervioso parasimpático. En ella también se encuentran neuronas preganglionares ubicadas en el tronco encefálico y también en la región sacra, desde la S2 hasta la S4 de la médula espinal, por eso el nombre craneosacra del sistema nervioso autónomo. También presenta fibras parasimpáticas preganglionares que se desplazan por los nervios oculomotor, facial, glosofaringio y el nervio vago. Neuronas postganglionares asociadas en la región craneal que se encuentran en los ganglios ciliar, efterigopalatino, submandibular y óptico. La región del tórax y abdomen asociadas al nervio vago. La glándula suprarrenal se forma a partir de dos componentes, una porción mesodérmica y la otra porción ectodérmica. La porción mesodérmica forma la corteza. En la quinta semana, por la proliferación de las células mesoteliales, forman la corteza fetal. Y la segunda proliferación de estas células van a producir la corteza definitiva. Esta parte de la glándula produce esteroides. La porción ectodérmica constituye la médula. Células de la cresta neural que migran de los pliegues neurales para constituir la médula de la glándula. Diferencia en células cromáfines. Representan neuronas simpáticas postganglionares modificadas. Al ser estimuladas por neuronas preganglionares, secreta adrenalina y noradrenalina directamente hacia la corriente sanguínea.